Estamos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Son las 20:09 y ya está al teléfono Evangelina Dulce, docente de la Cátedra de Agronegocios de nuestra facultad. Con ella vamos a conversar acerca de la inserción en el mercado nacional y en el mundial de la batata de la localidad bonaerense de San Pedro. Hola Evangelina, gracias por estar acá en Sobre la Tierra. Santiago y Pablo te saludamos. Hola, ¿qué tal Santiago y Pablo? ¿Cómo andan? Hola Evangelina. Todo bien, todo bien. ¿Qué tal? Para comenzar, ¿podés, Evangelina, introducirnos al cultivo de batata en el mundo? Sí, a ver, la batata es un cultivo milenario, ¿no? Se origina en América, algunos indican que se originó en América del Central, en México, pero otros dicen que se originó en América del Sur, en Perú. Uh-huh. Y esto es porque tiene más de 10.000 años y pensemos que es una raíz tuberosa y la han encontrado en distintos lugares, entonces no está cierto el origen, ¿no? Sabemos que es de América. Y lo que sí sabemos es que el principal productor mundial está en Asia y es China, uh-huh, que representa más del 50% de la producción mundial de batata. Estamos hablando de más de 70 millones de toneladas que se producen en China. Claro. ¿Sí? Es un montón. Y luego le siguen en importancia, pero un poco más lejos en términos de producción, los países de África y después mucho más lejos Estados Unidos y los demás países, ¿no? Y si bien China es el principal productor mundial, prácticamente todo lo que produce lo consume en su mercado, porque lo usan también para alimentación animal, no solamente para consumo humano, digamos. Claro, debe ir a cerdos. Exacto. Y después tenemos, por el otro lado, los principales, digamos, consumidores, pero a nivel de consumo per cápita, ¿no? Que son importantes en el consumo per cápita por año, el Reino Unido. Es digamos, un destino. Sí, el Reino Unido tiene un alto consumo de batata, así que es un importante importador, valga la redundancia. Y después ya en América del Sur tenemos países como Uruguay, Paraguay, Chile, bueno, Argentina también, uh-huh, pero la producción es mucho más chiquita. Argentina, para que tengamos una idea, son más o menos 150.000 toneladas que se producen por año y 10.000 hectáreas que se destinan al cultivo. Hablaste de producción recién. A nivel exportación, que ¿hay algún país que se caracterice por encima de otros o hay algún grupo de países? Sí, exportación. Los principales exportadores son los Países Bajos y Estados Unidos también. Se da como una especie de paradoja, ¿no? Porque en el cultivo de batata particularmente, los mismos países que son principales exportadores también son principales importadores, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces los Países Bajos juegan un rol muy importante en este caso. Son importantes desde el punto de vista de la oferta, no tanto en términos de volumen de producción, pero sí en calidad de material genético, digamos. Y son importantes entonces como exportadores y como importadores. Claro. Y después tenemos países que son importadores netos, como Uruguay, Paraguay y Chile, que ahí ya representan como una oportunidad para Argentina, ¿no? Porque están cerca. Entonces está bueno tenerlos como... De hecho, hemos exportado a esos países en algún momento. Claro. Y ahora, específicamente para nuestro país, ya que lo mencionas, sí, Evangelina, que me gustaría saber un poco cómo es la producción, las zonas, etcétera. Gracias a las condiciones agroecológicas que tenemos, se produce batata prácticamente en toda la Argentina, excepto en la Patagonia. Es decir, que tenemos en el noroeste, en el noreste y en el centro del país. Y de esta manera lo que se permite es que haya como una oferta continua, prácticamente todo el año hay batata. La primicia llega desde los países del norte, desde las provincias del norte, Formosa y Chaco, y después ya va entrando lo que es la región de San Pedro, y después le siguen Córdoba y Santa Fe. Entonces como que va entrando en forma escalonada, que claro, pensemos que tiene una estacionalidad del cultivo. Y también hay momentos en donde, particularmente algunos años, nos pasó que hemos tenido que recurrir a importar productos de Brasil, porque se generan como baches, ¿no? Pensemos, uh-huh, que es un cultivo a cielo abierto y bueno, a veces la oferta no es la que se espera y la demanda es bastante constante. Exacto. ¿Y cómo es la producción? ¿Está concentrada en pequeños productores? Bueno, a ver, principalmente son pequeños y medianos productores, donde digamos que lo que ocurre, esto es a nivel general, ¿no? Sí. Específicamente en San Pedro, ¿no? Estos pequeños y medianos productores principalmente lo que hacen es vender la batata que producen a el eslabón siguiente de la cadena, que sería el acopio. El acopio, sí, y el acondicionamiento. Cuando hablo de acondicionamiento hablo del lavado, porque es una raíz, sale con mucha tierra, entonces hay que, digamos, hacerle todo un lavado. Y los pequeños y medianos productores no tienen los lavaderos, entonces lo que hacen es, en general, se lo venden a los lavaderos, o en algunos casos le contratan un servicio de acondicionamiento y después lo venden por su cuenta, ¿no? Perfecto. Y por otro lado, los productores de más tamaño
generalmente están integrados hacia adelante en la cadena, etapas siguientes, entonces ellos mismos tienen sus propios lavaderos, hacen el empaque y después lo distribuyen a distintos mercados concentradores o mayoristas, y de ahí se sigue distribuyendo a supermercados, ¿no? ¿Cómo dirías que le está yendo la cadena, Evangelina? ¿Está creciendo? ¿Le está yendo más o menos? ¿Le está yendo bien? Y más o menos, porque, o sea, a ver, al productor, dentro del canal, que se generan como una serie de canales medios informales, ¿no? Sí. Donde en términos, por ahí, de bolsillo le cierra, pero si uno hace los costos finitos y hace un análisis más de la inversión, no está yendo muy bien, ¿no? Uh-huh. Hay una especie de estancamiento. Aparte hay datos que lo muestran porque la superficie está media estancada, la producción viene bajando y también el consumo nacional viene bajando, que es una tendencia totalmente al revés de lo que pasa en el mundo. En el mundo está aumentando el consumo y está aumentando la producción, y la perspectiva de la demanda, o sea, cuando uno lo mira a 2030, por ejemplo, está en aumento, ¿no? O sea, es positiva, pero acá está como retraída, y eso tiene un poco que ver, podríamos explicarlo, teniendo en cuenta que se genera esto, ¿no? Que a veces no es la actividad principal, es una actividad complementaria, y que hay algunos problemitas de temas de calidad y de transparencia de información que hacen que por ahí no estén a la altura de los consumidores más exigentes cuando pensamos en el mercado externo, y cuando pensamos en el mercado interno no somos consumidores muy informados para consumir batata. Ya que me parece que te estás metiendo en el trabajo, ¿nos querés contar qué estudiaste puntualmente? Sí, a ver, el trabajo surge un poco del contexto que comenté antes, y lo hizo, es una tesis de grado que la hizo Juan Tripo, y bueno, un exalumno, pero su trabajo se enmarca dentro de una línea de investigación que nació en 2020, ¿no? Con una invitación por parte del INTA de San Pedro a colaborar dentro de un proyecto muy grande, pero desde la facultad, desde la cátedra, colaboramos básicamente, más que nada, en el proceso de comercialización, ¿no? Entonces, dentro de ese proyecto surgió, en parte, esa tesis donde lo que estudió Juan fue cómo hacer para mejorar la inserción de la batata sanpedrina, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Y entonces, digamos, ahí sinergizamos esfuerzos, el INTA y la facultad, y también un montón de otros organismos, el INASE, el SENASA, la Secretaría de Agricultura, el sector privado también, y para darle un enfoque bien sistémico a la problemática, pero bueno, nosotros nos insertamos desde el punto de vista de la comercialización. Y tomamos San Pedro, pensemos que San Pedro es la principal zona productora a nivel nacional, ¿no? Representa más del 20% de la producción del país de batata. Claro, mira. Si quieren les cuento un poquito qué encontramos, ¿no? Sí, por ahí encontramos. O por ahí profundizar un poco en cómo hicieron este relevamiento, hubo trabajo a campo, visitas a productores, encuestas, ¿cómo fue que encararon el trabajo? Sí, bueno, acá hubo más que encuestas, personas clave, digamos, del sector, o sea, más que una encuesta, entrevistas, digamos. Entrevistas. Actores claves. Claro, entrevistas donde, bueno, principalmente a los actores, la gente del INTA que está trabajando para dar la parte tecnológica. Ellos hicieron un montón de desarrollos que tienen que ver un poco con cómo mejorar la calidad, ¿no? O sea, cómo mejorar la calidad y cómo mejorar, por ejemplo, la eficiencia del uso del agua en los lavaderos. Entonces, trabajaron con prototipos de lavadoras para ver cómo. Bueno, después trabajaron con acopios, con tecnologías para mejorar el acopio, porque hay mucha pérdida post cosecha de batata. De lo que se produce en San Pedro, el 27% se pierde o se desperdicia. Un montón. Y eso tiene que ver con que es un montón, porque tiene que ver con que cuando se lava, se lastima un poquito el tubérculo, es un punto de entrada de cualquier patógeno. Se pudre. Se pudre, sí. Totalmente. Entonces, digamos que están trabajando mucho con eso en el INTA y también en el desarrollo de nuevas variedades. Y lo que hicimos fue relevar justamente cómo desde la tecnología y desde los factores que forman parte de cada etapa de la cadena, ya sea desde la provisión de los insumos, pasando por la producción, ver un poco cómo mapeamos los actores, nos metimos un poco adentro de la estructura, que es un poco lo que contaba antes de cómo se certifican los actores, los productores, digamos. Después nos metimos en San Pedro hay 17 lavaderos que están habilitados por SENASA, pero después hay otros lavaderos que no están habilitados. Entonces se generan canales formales e informales en el circuito de la comercialización, y esto no acompaña, digamos, a una trazabilidad del producto. Claro. Bueno, entonces, también estuvimos
¿Cómo? Hay mucha información, ¿no? Me intriga saber cómo le fue en el trabajo. ¿A qué resultados arribaron, Evangelina? Bien, bueno, el trabajo primero, el primer punto que hicimos fue ver, bueno, a ver, cómo es desde la demanda, ¿no? Porque hay que entender que el consumidor, hay que comprenderlo y entenderlo, y vimos que las nuevas tendencias mundiales, claramente, mundiales y nacionales, apuntan a que, digamos, hay un consumidor que es un consumidor que quiere más información, que quiere conocer el origen y la calidad de lo que se consume. Saliendo de lo que es la batata en sí, ¿no? O sea, en general, es un consumidor que también busca, digamos, que lo que se produzca no genere un impacto negativo sobre el ambiente, una externalidad negativa. Entonces, todo esto, cuando lo contrastamos con lo que encontramos desde lo que es el eje organizacional, el eje tecnológico de la batata, nos dimos cuenta que justamente no va a favor de la trazabilidad todo lo que se hace, ¿no? Porque no se registran los datos, no se hace un seguimiento del producto, porque muchas veces los documentos de tránsito vegetal, que son obligatorios para la batata, porque es una hortaliza pesada, entonces SENASA obliga el movimiento, o sea, con documento de tránsito vegetal electrónico, digamos, muchas veces no se cumple, entonces no se puede rastrear, ¿no? Claro, esto claro. llega al mercado central. Ahí sí, porque sí o sí tienen que salir con ese documento para poder llegar al mercado central, pero no todo va al mercado central de Buenos Aires, ¿no? Y por otro lado, mucha de la producción que se procesa o que se acondiciona en San Pedro proviene de otras zonas del país, con lo cual ahí encontramos otro resultado muy interesante, que ellos están tratando de trabajar en una identificación geográfica, y eso les complejiza poder lograr la identificación geográfica, porque se mezcla con producciones que vienen de otras zonas del país. Claro. ¿Y el tema de las variedades cómo es? Bueno, hay muchas variedades, pero en general se informa telefónicamente, llamando al productor por productor, Sí. cuál es la variedad que sembró, y a veces no tienen muy claro, porque no todo lo que producen está certificado. Ese es otro de los puntos débiles que encontramos, ¿no? Las variedades que más se usan son la Arapey y la Beauregard, que son dos variedades que son las más voluminosas en el mercado en general. Y después hay otras, como la Boninta, pero ya es como de un nicho, como de especialidad, ¿no? Es una que tiene la pulpa bien naranja. Y entonces, bueno, pero digamos que las más frecuentes son las dos que mencioné antes. Y de todas formas, a ver, el consumidor no distingue entre variedades, ¿no? Entonces, eso es otro punto, porque desarrollar variedades, pero después no posicionarlas, tampoco es como un esfuerzo no retribuido, es un desincentivo para el productor. Claro, exactamente. Para toda la cadena. Entonces, bueno, digamos que ahí fuimos encontrando eso y otras cuestiones como lo que hay que cumplir, ¿no? Lo que hay que cumplir, las buenas prácticas agrícolas. Desde el 2021, las hortalizas tienen que cumplir sí o sí con las buenas prácticas agrícolas. Y este es otro punto débil que también encontramos a trabajar, porque si bien hay un montón de esfuerzos para que se cumplimenten, no en todos los casos no se cumplimentan. Y eso es otro punto que, si uno piensa de cara a la exportación, es una limitante, ¿no? Porque pensemos que como mínimo tienen que tener las BPA cumplidas para poder llegar a la exportación. Entonces, juega en contra a aprovechar oportunidades de mercado que claramente están, porque la demanda está, los mercados están abiertos como para poder acceder a esos mercados, pero en estas condiciones solamente llegan poquitos a exportar, ¿no? Ahí desde San Pedro se hicieron exportaciones al Reino Unido y se siguen haciendo, y capaz que es una gran oportunidad ver esta forma de rediseñar la organización entre actores, para que desde la industria, por ejemplo, o desde los exportadores se traccione o se articule, armando con redes de productores la forma de hacer más volumen, ¿no? Para comercializar, y de esta manera les puede salir a los productores y también a los exportadores. Claro, ¿y esto que decías de poder exportar a, por ejemplo, Uruguay o Chile, es posible? Sí, es posible. De hecho, hemos hecho exportaciones a Uruguay, a Paraguay y a Chile, pero son todas muy erráticas, discontinuas, ¿no? Claro. Porque justamente falta volumen, ¿no? O sea, y es paradójico esto, porque muchas veces uno escucha que dicen hay mucho volumen en el mercado y eso baja el precio en momentos de alta oferta, pero no es un volumen que pueda ser canalizado por el mercado externo, porque no cumple los estándares. Por eso digo que el trabajo que hay que hacer es un trabajo, digamos, de reingeniería de la cadena, ¿no? Con un mayor nivel, trabajar en la coordinación entre actores y trabajar en poder hacer un producto trazado,
Todo esto que comentás me parece que pone un poco en relieve la importancia del trabajo que realizaron, porque al mismo tiempo que detectaron un montón de puntos débiles, si se quiere, también aparecen un montón de oportunidades o cosas sobre las cuales trabajar. Totalmente. Bueno, no, y aparte de eso, este trabajo fue un disparador de un trabajo siguiente que estamos haciendo ahora. Estamos continuando la línea de investigación y esta vez nosotros invitamos al INTA a que se sume al INTA de San Pedro, y estamos trabajando en un proyecto de desarrollo estratégico con varias áreas de la facultad, varias cátedras de la facultad, con la Secretaría de Agricultura y con el INTA de San Pedro, en establecer los primeros pasos para digitalizar la cadena de la batata sanpedrina. ¿Qué es esto de digitalizarla? Sí, a ver, sí. Es lo que básicamente es mapear toda la cadena, ¿no? Con todo el circuito que hace, desde la provisión de insumos, desde que se generan los insumos, digamos, desde las variedades que se registran en el linaje, ¿no? Por ejemplo, hasta que llega al consumidor, ir viendo dónde podemos colectar información, datos, ¿no? Puntos de colecta de datos, a través de qué circuito. Estamos trabajando con algunos desarrolladores y un equipo bastante, digamos, multidisciplinario, para poder ir colectando datos de producción, que hoy, por ejemplo, se hacen telefónicamente, y llaman productor por productor desde el INTA para preguntarle cuánto plantó, qué variedad, bueno, hacerlo en forma automática, pero trabajando la sensibilización de a poquito, que el productor se vaya amigando con algo como el celular, que lo usa permanentemente, como usamos todos, y que a partir de ahí pueda ir cargando información. Que sea algo simple, por eso digo, estamos sentando la base para la digitalización. Es un trabajo de hormiga que hay que hacer de a poquito, pero trabajando con talleres con productores y con la gente del INTA, los profesionales del INTA que están en contacto permanente y que saben, digamos, están en la parte tecnológica, en todos estos desarrollos que estábamos hablando, tienen llegada a todos los actores e incluso a los exportadores de la cadena. Entonces, entre todos sinergizamos para poder lograr ese objetivo, que sería como las bases, el cimiento, para después sobre eso poder construir la trazabilidad. ¿Cómo es la cadena? ¿Son muchos actores, muchos eslabones en la cadena de la batata? No, justamente es una cadena corta, ¿no? Una cadena corta porque tenemos la provisión de insumos, después los productores, después la etapa de acopio, almacenaje, digamos, y el acondicionamiento, que es todo junto, que es cuando se lava. Ellos lo llaman los lavaderos, ¿no? La etapa de los lavaderos lo llaman. Pero bueno, esa es la etapa de acondicionamiento, y después de ahí se empaca. Esos son, pensemos que son lavaderos que están habilitados por SENASA y empaques que están habilitados por SENASA. Y es un punto importante porque tenemos datos y podemos también unir información con el SENASA. Claro. Y después está la parte de la distribución. La distribución para la comercialización y para llegar a los puntos de, ya sea los supermercados o los mercados mayoristas, o bueno, algunos productores que llegan a las ferias. O sea, intuitivamente pienso que no sería tan complejo mejorar la trazabilidad con una cadena corta. No, para nada, no es complejo. De hecho, tenemos el modelo de la miel en Argentina, que ya se certifica con trazabilidad, digamos, y es un circuito parecido. O sea, cada pasito que da, cada vez que se mueve un poquito en la cadena, ¿no? El producto, la batata, se va registrando, cada uno va registrando. Por ejemplo, supongamos que el lavadero recibe producción de alguna región del país. Bueno, eso tiene que ser un registro que se registra de dónde vino y que tiene que estar, por ejemplo, separada de la batata que se produjo en San Pedro, y ahí se va tomando, es tomar datos de a poco, ¿no? No, esto se construye de a poco, pero es totalmente factible, ¿no? Pero bueno, es un poco, no estaban mirando esta parte. Entonces, estamos logrando ahora que se haga como una especie de sensibilización de lo que es importante, porque en realidad, después, ese producto sale con un código QR, pero ese código QR le agrega valor a ese producto, porque va a ir a estos consumidores informados o a un mercado de exportación. Entonces, es algo que representa un incentivo. O sea, hay un control, pero hay un incentivo también. Bueno, Angelina, esperemos que podamos conversar después cuando haya más data de todo esto. Muy interesante todo lo que contaste. Un nuevo trabajo. Un nuevo trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Así que gracias por haber estado en Sobre la Tierra. Bueno, a ustedes por darme ese espacio. Chao, chao.